Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy nos centramos en algo muy concreto, pero con una profundidad enorme. Un único verso bíblico. ¿Un solo verso? Sí. La fuente es un fragmento del Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lo encontramos bajo la referencia la fe del Hijo del Hombre. Exacto. Y el verso dice esto: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí está, nuestra misión hoy. Pues intentar desentrañar las capas de significado que hay aquí, que implica esa promesa de justicia, y sobre todo, ¿qué revela esa pregunta final sobre la fe? Casi desconcertante, diría yo. Sí, lo es. Es que es un verso, que condensa una tensión muy notable, que parece, inminente, segura. Pronto les hará justicia. Casi una garantía. Sí, pero justo después, sin respiro, mete una pregunta que siembra, o duda, o como mínimo una reflexión muy seria sobre nuestra condición, ¿no? Sobre la condición humana frente a esa promesa. ¿Hallará fe en la tierra? Claro. Yo creo que el punto de partida efectivamente es descomponerlo, ver los elementos clave. ¿Qué entendemos por justicia en este contexto? ¿Quién es esta figura? El Hijo del Hombre. Y sobre todo, ¿qué significa realmente fe aquí? Pues empecemos por ahí, sí, por la primera parte. Os digo que pronto les hará justicia. Ya la forma de empezar es contundente. Os digo, Sí. lo afirma quien habla. Y luego, justicia. ¿A quién se refiere con les? Aunque no tenemos aquí todo el contexto inmediato de Lucas 18. La frase resuena. Podría ser una respuesta, no sé, a alguien que sufre, que está clamando. Claro. Esa promesa de una intervención que va a poner orden. Exacto, es que la fuerza de ese os digo, es innegable. Transmite autoridad, transmite certeza. Quien habla se compromete con lo que está diciendo. Ajá. Y la promesa es de justicia. El término griego aquí es dikaiosine. Es una palabra con una carga semántica muy grande. No se refiere solo a un veredicto legal, aunque podría incluirlo, Abarca una idea mucho más amplia de rectitud, de restablecer el orden querido por Dios, de vindicación para los oprimidos, para los que sufren injustamente. Piensa, por ejemplo, en la historia de Israel, ese anhelo constante por la justicia de Dios frente a los imperios, la opresión. Esa palabra dikaiosine tenía que resonar muy hondo. Claro, es una promesa de que, de que el caos, la injusticia, el sufrimiento, pues que no van a tener la última palabra. Eso es. Una justicia que restaura más que una que solo castiga, quizás. Podría verse así, sí. Y luego está el adverbio, pronto. Eso le añade una dimensión temporal, muy interesante. No dice algún día, dice pronto. ¿Cómo interpretamos esa inminencia? Porque claro, han pasado 2000 años. Esa es una cuestión, crucial y francamente compleja. El pronto, en griego entachi, comunica esa sensación de inminencia, de rapidez. Sí. Podría interpretarse de varias maneras, claro. Quizás desde la perspectiva divina, donde los tiempos son distintos a los nuestros. Claro. O quizá quiere enfatizar la certeza y la decisión firme de actuar sin una dilación indebida, una vez que se den las condiciones. Lo que sí parece claro es que busca generar esperanza, aliento en quienes escuchaban. Asegurarles que la ayuda viene. Exacto. Que la intervención no se va a perder en un futuro vago, indefinido. Es como una llamada a estar preparados, porque la acción es segura y relativamente cercana en el plan divino. Vale. Entonces, tenemos una promesa muy firme, con autoridad, de una justicia que restaura y que llegará, sin demasiada demora. Y justo cuando uno podría sentirse ya seguro con esa afirmación, llega el pero. El pero. Ese pero que lo cambia todo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y aquí surgen dos grandes cuestiones. Primero, la figura del Hijo del Hombre. Mencionabas antes sus raíces en el Antiguo Testamento. Sí, el término hijo del hombre, o huios tu anthropou en griego, es una autodesignación que Jesús usa mucho en los evangelios, pero no es solo un título. Ajá. Tiene una resonancia muy profunda con la visión del profeta Daniel en el capítulo 7, donde uno como un hijo de hombre se acerca al anciano de días y recibe poder, gloria, un reino eterno. Ah, claro. Esta figura combina humanidad y a la vez autoridad celestial.
En los evangelios se le asocia con su ministerio aquí en la tierra, con su sufrimiento, su muerte, pero también, y esto es muy relevante aquí, con su futura venida en gloria para juzgar y establecer ya definitivamente el reino de Dios. Es una figura escatológica, o sea, central en los eventos del fin de los tiempos. Entendido. Una figura con una autoridad decisiva ligada al juicio final, a la consumación de la historia según esta visión. Y su venida, la parusía, creo que se dice, Sí, parusía. no es una visita cualquiera, sino el momento culminante donde se va a manifestar esa justicia que se prometió antes. Precisamente, la parusía, la venida del Hijo del Hombre, se entiende en la tradición cristiana como ese evento definitorio, ¿no? La intervención final de Dios en la historia, para juzgar al mundo, salvar a los fieles y establecer su reino de manera plena, visible. Claro. Por eso, la conexión entre la promesa de justicia y la venida del Hijo del Hombre es directa. Su llegada es el momento en que esa justicia se hará efectiva del todo, lo que hace que la pregunta sea todavía más impactante. La estructura es clara. 1. Os aseguro que la justicia divina llegará pronto. 2. Pero. Y aquí viene la condición, o la duda. Cuando llegue ese momento cumbre, personificado en la venida de esta figura casi cósmica, ¿qué encontrará? Exacto. Y lo que se cuestiona no es si encontrará gente rica o poderosa o incluso moralmente perfecta. La pregunta es súper específica. ¿Hallará fe? Porque la fe es el criterio. El criterio determinante en ese momento. Esa es posiblemente la pregunta más honda que plantea el verso, sí. La palabra clave es fe, pistis, en el original griego. Y aquí es fundamental, creo, no reducirla a una simple creencia intelectual. Aceptar unas doctrinas y ya. No es solo creer. No, pistis en este contexto al Nuevo Testamento implica mucho más. Es confianza radical, es fidelidad activa, lealtad perseverante. Sobre todo frente a la adversidad, la duda o incluso el retraso aparente de las promesas. Ostras. No es solo creer que Dios existe o que el Hijo del Hombre vendrá, sino mantener una relación de confianza, de dependencia activa, mientras se espera, incluso cuando todo parece ir en contra. O sea que no se trata de tener una creencia ahí estática, sino una confianza dinámica que se pone a prueba en el tiempo, en la espera, quizás en medio del sufrimiento que motivó originalmente la petición de justicia. Es una fe que resiste. Exactamente. Piensa en el contexto de las primeras comunidades cristianas. A menudo eran pequeñas, vulnerables, se enfrentaban a hostilidad o simplemente al desgaste de la espera. Claro, el día a día. La promesa de justicia era vital para ellos, pero la tentación de abandonar, de perder la confianza, de dejar de esperar activamente, pues era muy real. Me imagino. Por eso, la fe, la pistis, entendida como perseverancia, como fidelidad mantenida a pesar de todo, se vuelve crucial. El verso parece decir, a ver, la justicia divina está garantizada, pero ¿estará la contraparte humana? ¿Esa confianza perseverante presente cuando llegue el momento? Eso le da un giro tremendo. La pregunta entonces no parece que busque una respuesta simple, un sí o un no. Mencionaste antes que es una pregunta retórica. ¿Qué implica eso exactamente? Pues que su propósito principal no es obtener información. Ah, vaya. No cierra el debate con una respuesta, sino que lo abre. Traslada la responsabilidad de la reflexión al individuo, a la comunidad. Genera una inquietud saludable, diría yo. Entiendo. Entonces, si intentamos sintetizar un poco el mensaje global, tenemos por un lado una promesa divina muy fuerte de intervención, de justicia, pero al mismo tiempo una advertencia implícita sobre la fragilidad o la incertidumbre de la respuesta humana fundamental, que es esa fe, confianza, perseverancia. Sí. ¿Podría leerse como una llamada a la vigilancia? ¿A no dar por sentada la propia fe? Esa es una interpretación muy sólida, sí, y muy frecuente. Subraya la dimensión de la responsabilidad humana dentro del marco de la soberanidad divina. Dios promete actuar, eso está claro, pero la calidad de la recepción de esa acción parece depender de la actitud humana. Claro, no se trata de que los humanos merezcan la justicia por su fe, no es eso, sino de si estarán en la disposición correcta, que es la de la confianza activa, para acogerla cuando se manifieste. Es como si dijera, mirad, mi parte está asegurada, pero ¿y la vuestra? ¿Vais a mantener esa conexión de confianza viva hasta el final?
Y esto nos lleva a una reflexión un poco más incómoda, que ya apuntabas antes. ¿Hasta qué punto la presencia o ausencia de esa fe condiciona la manifestación de la justicia divina? El texto no dice, si no encuentro fe me doy la vuelta y me voy, pero la estructura, ese pero. Exacto, esa es la tensión que el verso deja abierta, y yo creo que de manera deliberada. No establece una causalidad directa, explícita, tipo, sin fe no hay justicia. No lo dice así. Pero la mera yuxtaposición, el contraste entre la promesa firme, os digo, y la pregunta condicional, pero, hallará fe, sugiere que hay una relación intrínseca. Algo hay. Podría implicar que la experiencia plena o la recepción plena de esa justicia por parte de la comunidad humana está vinculada a su estado de fe. No necesariamente que Dios retire su plan, sino que la capacidad humana de participar y beneficiarse de él depende de esa pistis. Vaya tela. Deja flotando esa posibilidad inquietante, que invita a no ser complacientes, a no dormirnos en los laureles. Es realmente increíble cómo estas pocas palabras pueden contener tanto. Nos enfrenta a temas universales, la tensión entre la soberanía de Dios y la libertad humana, la naturaleza de la verdadera fe más allá de la simple creencia. Sí, la gestión de la esperanza, la perseverancia en tiempos de espera, de dificultad. Es un microcosmos teológico muy denso. Totalmente de acuerdo. La genialidad retórica del verso está justo ahí, en ese contraste tan abrupto entre la seguridad aplastante de la primera parte y la vulnerabilidad que se intuye en la pregunta de la segunda. Impide una lectura pasiva. Exacto. Te obliga a posicionarte, a examinar tu propia relación con la esperanza, con la justicia, con la fe. ¿Es mi confianza algo que aguanta la prueba del tiempo, de la adversidad? ¿O se desvanece cuando la respuesta tarda o las cosas se ponen feas? Esa pregunta resuena con fuerza hoy, igual que hace 2000 años. No ha perdido vigencia. Bien, pues hemos dedicado este tiempo a desgranar, a explorar a fondo un solo verso, Lucas 18:8, de esta referencia a la fe del Hijo del Hombre. Hemos visto esa potente promesa de justicia divina, su carácter inminente, restaurador. Ujú. Y nos hemos confrontado con la inquietante pregunta sobre si el Hijo del Hombre, esa figura clave con autoridad celestial y escatológica, encontrará fe, entendida como esa confianza activa y perseverante, en el momento de su intervención decisiva. Creo que los puntos centrales que hemos sacado son, por un lado, esa tensión, ¿no? Esa tensión inherente entre la certeza de la acción divina que se promete y la incertidumbre que se plantea sobre la respuesta humana. Sí. Y por otro lado, la necesidad de entender bien los conceptos clave. Una justicia que restaura, un Hijo del Hombre que actúa con autoridad final y una fe que es mucho más que creer, es confiar y perseverar activamente. Eso es fundamental. Sí. Y la fuerza de esa pregunta final, que actúa más como un espejo, ¿verdad? O como un llamado a la autoexaminación, más que como una petición de información. Nos interpela directamente sobre la calidad y la resistencia de nuestra propia confianza frente a las promesas y las esperas. Eso es. No es solo una cuestión sobre un futuro lejano, sino sobre el presente continuo de la vida de fe. Exacto. La pregunta no es tanto, ¿habrá creyentes en el mundo en plan numérico? Sino más bien, ¿persistirá esa confianza profunda y activa que define la verdadera relación con lo divino? Especialmente cuando hay presión. Es una cuestión de calidad, no solo de cantidad. Y para dejar una última idea ahí resonando, algo para seguir masticando después de esta conversación. Si la pregunta crucial es sobre la presencia de esa fe perseverante en el momento clave, ¿cómo se manifestaría concretamente esa fe? Buena pregunta. Quiero decir, ¿qué tipo de acciones, de actitudes o quizás incluso qué tipo de comunidad reflejarían esa pistis que el Hijo del Hombre estaría buscando? En otras palabras, si esa fe tuviera que ser, digamos, visible, ¿qué aspecto tendría en la práctica diaria de quienes esperan esa justicia prometida? Ahí queda esa reflexión, sí. ¿Cómo se ve esa fe? Interesante.